izquierda. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha.
Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Mantente a la izquierda. Buenas noches, comunidad. Mi nombre es Alberto. Soy originario de Sonora, aunque en toda mi vida he recorrido gran parte del país, de norte a sur y de este a oeste, ya que soy militar con un rango elevado. Ustedes saben que la vida del militar muchas veces consiste en patrullar diferentes zonas del país, todo dependiendo de las necesidades y circunstancias de la patria. Me he mudado alrededor de 5 o 6 meses a lo largo de mi vida, pero no me quejo. Es algo que sé que forma parte de mi oficio. Por lo tanto, conozco gran parte del país. Conozco todos sus climas, su gente, y he vivido muchas experiencias. La historia que voy a contarles ocurrió ya hace bastante tiempo, cuando yo era solo un soldado raso. Tenía no más de 23 años. En ese entonces no existían los celulares. No existía WhatsApp. Apenas estaba surgiendo Internet. Era un mundo totalmente diferente al que es ahora. Estamos hablando de los últimos años de la década de los 90. Había mucha más cercanía en lo paranormal en ese entonces que ahora. No digo ahora que la gente no crea, sino que cada vez me encuentro con muchos más escépticos. Cuando ocurrió esto, yo estaba en la zona de Chiapas, en plena guerra contra el narcotráfico. Fue realmente muy duro, ya que luchamos contra facciones armadas y con tecnología que incluso a veces nos superaban. Pero éramos más y teníamos el apoyo de los gobiernos de México y de Estados Unidos. Fue durante uno de esos días cuando nos asignaron una misión a los Montes Azules de Chiapas, donde se suponía se escondían varios cultivos que estaban fuertemente custodiados por fuerzas armadas terroristas. Dado que éramos un grupo de reconocimiento, debíamos movernos con sigilo, y éramos pocos. Aún no estaba previsto el enfrentamiento armado. Solo debíamos reconocer el terreno e identificar, de ser posible, los refugios de aquellos terroristas. Éramos un grupo de 6 soldados más el cabo. Durante el primer día avanzamos por los montes y cerros. En determinados momentos el terreno se volvía muy frondoso y difícil de avanzar. Todo el lugar estaba cubierto por ciénagas, vegetación abundante y, por supuesto, por mosquitos que a veces eran tan grandes como avispas, ni hablar del peligro de las serpientes. Muchas veces las pisábamos con nuestras botas. Estas se encuentran generalmente escondidas debajo de las hojas, y cuando sienten el contacto del pie, intentan morderlo. Por suerte nosotros teníamos botas militares muy fuertes, y las serpientes no podían penetrarlas con sus colmillos, pero sí que podían morder por encima de la bota cerca de la rodilla. Y eso podía causar graves problemas. Entre todos estos inconvenientes de la naturaleza, avanzábamos paso a paso hasta que llegábamos al lugar, un claro donde se veía una columna de humo a través de unos árboles. Supimos que estábamos cerca de alguna aldea. Generalmente los aldeanos que están vinculados con los narcos nunca dicen nada, todo porque reciben a cambio algún tipo de compensación, comida, bebida y todas esas cosas. No obstante, nos acercamos a aquella aldea para intentar ver si podíamos encontrar alguna pista. Era un grupo de no más de 10 casas escondidas entre el monte. Estas casas eran muy precarias, construidas con madera, barro y techos de paja. Nuestro cabo nos condujo sin dudarlo hacia el interior de la aldea. Vimos unas 12 o 13 personas trabajando en diferentes tareas. Algunos estaban cultivando en franjas pequeñas de tierra. Otros cortaban leña, y algunos simplemente estaban sentados sobre troncos de madera fumando cigarrillos. Al vernos ni siquiera parecieron sorprendidos.
Aquellas personas ya estaban acostumbrados a recibir visitas de militares, que al igual que nosotros estaban buscando narcos escondidos y cultivos ilegales. Había un par de ancianos que parecían ser los líderes, y nos acercamos a ellos. Les preguntamos sobre la existencia de personas armadas vinculadas con el narcotráfico. Los viejitos nos miraron y sonrieron. Luego, uno de ellos nos preguntó de una manera bastante insolente, ¿por qué creíamos que ellos nos ayudarían? Señor, estamos persiguiendo delincuentes. Estamos aquí para proteger los intereses del país y obviamente ayudándolos a ustedes, respondió nuestro cabo. Al escuchar esto, el anciano se rió. Ustedes no pueden protegernos de nada. Nosotros estamos en medio de una guerra y no le importamos a nadie. Solo contamos con la protección de mamá Cara. Ella siempre nos protegió y gracias a ella seguimos aquí con vida, criando a nuestros hijos y nietos y teniendo varios platos de comida al día. Nos preguntamos quién era mamá Cara y el anciano respondió: ella es nuestra guía espiritual y quien nos protege. Es por eso que les decimos a ustedes que no nos interesa su protección, ni tampoco nos intimidan sus armas. Estábamos curiosos. Después de todo, estábamos en un lugar perdido en medio del bosque, y había poco que ver allí. El anciano hablaba de un misterio del cual nunca habíamos escuchado hablar antes. Perdone, señor, pero ¿podría usted llevarnos a hablar con mamá Cara?, pregunté. El anciano se encogió de hombros. Claro, pero no creo que ella hable con ustedes. Habla muy poco. De hecho, en los últimos 5 años, solo ha dicho 2 cosas. Una para prevenirnos de un terremoto y otra para decirnos que el fuego llegaría al bosque y que debíamos desplazarnos a otro lugar. Con esto, el anciano nos condujo a un lugar un poco más apartado del resto de las casas. Era una construcción de piedra de unos 2 metros de alto y 2 metros de largo, casi pegada a un enorme árbol de raíces gruesas. Ella vive aquí. Nunca sale o casi nunca, pero cuando lo hace, siempre es de noche porque el sol le molesta en los ojos. El anciano se detuvo delante de la puerta de madera de aquella pequeña construcción. Solo voy a dejar que estén con ella por 1 minuto, porque puede molestarse y ustedes no querrán verla enojada. Y así abrió la puerta. Inconscientemente yo me llevé las manos a mi arma. Noté que mis otros compañeros también estaban algo tensos, pero sobre todo curiosos por saber quién o qué estaba del otro lado. El anciano nos hizo pasar. El lugar era demasiado pequeño y apenas entrábamos todos. Nos quedamos observando el centro de aquel pequeño cuarto. Había una especie de cama o lecho de piedra y paja, y sobre esta cama había algo que parecía una momia. Creo que era eso. Algo muy similar a las momias del famoso Museo de Guanajuato. Era obvio que aquella mujer no podía estar viva. Tenía las ropas cubiertas de polvo. Sus brazos eran un poco más que huesos recubiertos de piel seca y grisácea. Sus piernas no eran más gruesas que un palo. De su cabeza brotaban unos pocos mechones de pelo opaco y quebradizo. Sus ojos estaban hundidos en cuencas oscuras y parecían 2 pasas de uvas. La piel del rostro también se veía áspera y pegada a los huesos. El cuerpo ni siquiera se movía. Nuestro cabo se acercó a la anciana. Luego acercó su oído a la boca de la anciana y escuchó durante unos segundos. Luego se incorporó y miró al anciano. Esta mujer está muerta. Ella ni siquiera respira. Pero el anciano se echó a reír. Eso es lo que parece, pero ella sigue respirando muy lentamente, tanto que es casi imperceptible. Creo que respira una vez cada 5 minutos o algo así. Es todo lo que su cuerpo necesita. También come muy poco. La última vez que probó comida fue hace aproximadamente 3 meses. Nos dimos cuenta de que estábamos ante una posible broma, o quizás alguna antigua creencia supersticiosa de aquella aldea. Imaginé cómo habría sido todo. Aquella anciana había sido muy importante para ese pequeño grupo de personas. Sin dudas había sido una líder,
y todos habían confiado en ella. Pero luego la anciana murió y las personas que la rodeaban quisieron creer que seguía con vida para así encontrar consuelo y no sentirse tan aterrorizados frente a los peligros de la vida. Me dio pena pensar que estas personas vivían en medio de la nada, sobreviviendo a base de maíz, cultivos y algún que otro animal de granja, siempre apartados de la sociedad, sin siquiera poder ver TV o escuchar música en la radio. Me pareció que vivían de una manera muy triste, aunque claro, yo lo estaba viendo todo con mis ojos de hombre civilizado, que vive en una sociedad más avanzada. Quizás esas personas en realidad eran más felices que nosotros. Nos alejamos de aquel lugar, pensando que habíamos visto demasiado, y al mismo tiempo casi nada porque no teníamos ningún informe para elevar a nuestros superiores. El cabo propuso quedarnos a vigilar cerca de la aldea por si los guerrilleros merodeaban por el lugar o visitaban la aldea en busca de alimentos. Montamos campamento a unos 2 kilómetros de allí, en medio del bosque. La primera noche la pasamos muy tranquilos. Apenas hubo incidentes, pero al atardecer del día siguiente empezaron los problemas. Se escucharon disparos a lo lejos. Nuestro cabo ordenó investigar la zona, dividiéndonos en grupos de 2. Yo fui destinado a cubrir la parte norte de la aldea, donde se encontraba aquella anciana momificada. Me escondí detrás de unos arbustos para vigilar la aldea. Todo parecía en total calma. No había nadie afuera, aunque se veían algunas llamas de candelabros en el interior de las casas. También había mucho silencio. Sin embargo, al cabo de un tiempo, pude ver que una figura se movía entre las casas, forcejeando con otra persona. Me di cuenta de que era uno de los guerrilleros, quien tenía aferrada a una niña de unos 12 años con sus manos. El hombre estaba armado y amenazó con disparar a todo aquel que se acercase. Se abrió una puerta y un hombre de unos 30 años se enfrentó al delincuente, exigiendo que dejara en paz a su hija. Como respuesta, el despreciable sujeto disparó hacia los pies del padre, quien retrocedió y se metió otra vez en su casa. Luego el criminal arrastró a la niña a lo largo de la calle de tierra y se dispuso a abusar de ella sobre unas hierbas. Yo estaba listo para entrar en acción y darle una lección a aquel ser despreciable, pero antes de que pudiera salir de mi escondite y dispararle en la cabeza, sucedió algo. La puerta de madera de aquella construcción de piedra pegada al árbol se abrió. El guerrillero estaba de espaldas a ella a unos 5 metros y nunca se dio cuenta de tal cosa. Del interior de aquel cuarto de piedra salió algo. Era algo sorprendente. Salió aquella mujer momia. Increíblemente se movía de una manera muy rápida y casi espasmódica. En un segundo cubrió la distancia que la separaba del guerrillero y se abalanzó sobre él. El guerrillero lanzó un grito sorprendido e intentó sacarse la anciana de encima, pero esta parecía bastante fuerte. Mientras tanto, la chica atacada aprovechó la oportunidad y escapó hacia las casas de la aldea. Yo observaba todo detrás de mi escondite, atónito. No podía creer lo que veía. Realmente parecía imposible que aquella mujer pudiera seguir viva. Noté que la piel de su cuerpo estaba completamente seca y apenas tenía carne. No obstante, parecía tener demasiada fuerza, porque el malviviente no podía sacársela de encima. En un determinado momento, el sujeto accionó su arma y le disparó. Las balas se esparcieron en el aire. Una de ellas pasó muy cerca de mi cabeza, haciendo un silbido escalofriante. El hombre estaba desesperado. Los brazos de la mujer, casi esqueléticos, lo sujetaban tenazmente por el cuello. Ahí vi que la mujer abría su boca llena de dientes podridos, entre los cuales asomaba una lengua negruzca y seca, y luego incrustó esos dientes en la cabeza del hombre, arrancándole un buen pedazo del cuero cabelludo. El sujeto gritó y clamó por ayuda, pero nadie desde las casas vecinas salió a responderle. La anciana, si es que realmente era una anciana, volvió a hincar sus dientes en la cabeza del individuo. Esta vez vi que además de cuero cabelludo, le arrancaba un pedazo de cráneo que se rompió como un crujido.
El cuerpo del sujeto bailoteó desesperado. Sus brazos y piernas se movían en violentas convulsiones. La anciana volvió a atacar de nuevo, y esta vez le arrancó un pedazo de cerebro. De inmediato los ojos del sujeto se pusieron en blanco, y luego dejó de gritar y moverse. La anciana, aún abrazándolo, se dedicó a absorber la sangre con una avidez que me provocó náuseas. No pude resistirlo más, y vomité sobre unos arbustos. La momia siguió absorbiendo aquella sangre durante unos instantes más. Luego pareció quedar satisfecha, y con unos movimientos bastante lentos, regresó a su habitáculo de piedra, y antes de que cerrara la puerta detrás de sí, vi que giraba la cabeza hacia donde yo estaba. Es imposible que me hubiera visto entre los arbustos y la oscuridad. Sin embargo, juraría que los labios de aquella mujer esbozaron una tétrica sonrisa. Es como si supiera que yo estaba allí, mirando todo con ojos despavoridos. Segundos después llegaron mis compañeros, alertados por los gritos y los disparos. Recién entonces me atreví a salir de mi escondite. El cabo observó al guerrillero recostado sobre la hierba, con la cabeza destrozada, y preguntó si alguien sabía qué era lo que había ocurrido. Nadie dijo nada, y yo tampoco me atreví a decirlo. No sé por qué no me atreví a abrir la boca. Quizás por temor a que nadie creyera mi relato. Instantes después apareció uno de los ancianos de la aldea que nos había presentado a la mujer momia. También observó al guerrillero muerto, y luego sonrió asintiendo con la cabeza. Les dije que Mamá Cara cuidaba de nosotros. El cabo ordenó el traslado del cuerpo hacia el campamento. El regreso fue muy largo y trabajoso, ya que debíamos llevar el cadáver sobre una camilla. Una vez llegamos al campamento base, los médicos se dedicaron a examinar el cuerpo, y el personal policial intentó averiguar su identidad. No les fue difícil hacerlo, ya que el sujeto tenía una billetera con varios documentos en su interior. Se trataba de un miembro de bajo rango de una organización armada terrorista, dedicada al traslado de droga a través de la frontera con Guatemala. En cambio, los motivos de su muerte no fueron tan fáciles de establecer. Un médico dijo que había sido atacado por un oso. Otro dijo lo contrario, y argumentó que había muerto por un terrible golpe en la cabeza. Solo yo sabía los verdaderos motivos. Aún recuerdo a aquella anciana momia en el interior de aquella habitación de piedra. Estoy seguro de que aún debe estar allí, con esa apariencia de cadáver. Pero yo sé que es solo una apariencia engañosa. Esa cosa aún debe seguir cuidando de los suyos, y Dios ampare a aquel que se atreva a desafiarla. ¿Qué tal, oyentes? Espero estén disfrutando del relato. Muy bien, vamos con el siguiente.
Salga a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Continúe a la derecha y vuelva a girar a la derecha. Gira a la derecha. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Esté preparado para girar a la izquierda. Gira a la izquierda. Se acabó.